¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Estamos en Índice Económico. Saludo con mucho gusto a María Elena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas Elena? noches, Darío. Bien, gracias. Rogelio Varela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Darío? María Elena, buenas Buenas noches. noches. Acompáñenos. Hoy vamos a ver cómo estamos en materia económica en el arranque de este 2021. En diciembre de 2020 ingresaron a México 2.627.455 turistas internacionales, lo que representó una contracción anual de 44.3%. Esto versus los turistas en diciembre de 2019. La mayor caída se observó en los turistas que ingresaron por vía aérea con una disminución de 48.9%. La crisis COVID-19 podría revertir los avances de una década en el combate contra la pobreza en México, de acuerdo con el Coneval. En enero la inflación registró un aumento de 0.86% mensual, la variación más alta en 38 meses. Con esto la inflación anual alcanzó 3.54%, informó el INEGI. Al cierre de 2020, el robo de autos asegurados en México registró una reducción de 20% respecto al año previo, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En materia económica, el arranque de este año se presenta con claros oscuros. Por un lado, hay organismos multilaterales que hablan de crecimientos y hay otros que hablan pues de una retracción en la economía mexicana. Vea lo que le preparamos. Según las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana repuntará a 4.3% en 2021, previsión mayor en 0.8 puntos a la presentada en octubre del año pasado, donde se expuso que el avance sería de 3.5%. El resultado está apoyado en el supuesto de que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sea de 5.1% este año, 2 puntos más de la proyección anterior del análisis Perspectivas Económicas Mundiales. Hacia 2022, el desempeño económico de México aminorará su ritmo de expansión a una tasa de 2.5%, el cual se califica como favorable comparado con el 2.3% previsto en el reporte pasado. De acuerdo al organismo, la recuperación de México va en dos velocidades ligadas al país vecino. Por un lado, el incremento de las exportaciones y por el otro, que la demanda interna permanece sujeta a lo que ocurra con los estímulos económicos adicionales, lo que podría ser un riesgo externo. Todo parece ser que hay elementos que podrían ayudar a la economía mexicana. Hay quien dice que no, pero para ello nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Alfredo Coutinho. Él es director de Moody's Analytics. Muy buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte. Buenas noches a ustedes y gracias por invitarme. Gracias, Alfredo. Oye, ¿cómo estás viendo este arranque en materia económica? ¿Hay elementos que pueden hacer pensar que la economía puede recuperarse más fácilmente? Bueno, el arranque es débil. Como hemos visto ya, la actividad económica desde finales del año pasado empezó a moderarse, yo diría desde noviembre, diciembre, sobre todo en la parte industrial. Y esto tiene que ver básicamente por un efecto del mercado interno, por un lado, pero también por una moderación de la economía de los Estados Unidos, que como bien sabemos es una fuente muy importante de crecimiento para la economía mexicana a través de las exportaciones. En diciembre y enero son datos débiles por el hecho del arreciamiento de la epidemia en el país y prácticamente en todo el mundo, lo cual obligó a una paralización parcial de algunas actividades y sobre todo restringió la movilidad de las personas y de los vehículos en el país. Por lo tanto, el arranque es débil, pero yo creo que hay elementos para poder decir que a lo largo del año la actividad podría retomar un rumbo positivo y eso podría llevarnos definitivamente fuera de la contracción severa que tuvimos el año pasado. Alfredo, comenzó el año con mayor inflación en Estados Unidos, también en México. ¿Tú lo ves como algo temporal, como una burbuja o algo que habrá que tener cuidado a lo largo de 2021? Mira, yo creo que la inflación en el país, la verdadera inflación, no es 3. Yo creo que es una inflación más cercana a 4 y si revisamos, de hecho, los últimos 20 años de historia, vamos a ver que la inflación promedio, sobre todo la inflación que tiene que ver con la verdadera formación de precios en la economía, la cual le llamamos inflación estructural, es más cerca de 4 que de 3.
En ese sentido, lo que estamos viendo ahorita y lo que hemos visto desde el año pasado, a pesar de la gran contracción, la inflación subyacente se mantuvo entre 3,5 y 4, va para 4, sobre todo en enero. En ese sentido, yo creo que la inflación para todo el año va a rondar el 4%. En primer lugar, porque tenemos ahí un problema estructural de formación de precios. Hay sectores que todavía no tienen una alta competencia muy importante. Y por el otro lado, hay que recordar que la inflación mexicana es muy sensible a la volatilidad del tipo de cambio. Y si bien el tipo de cambio baja un día, sube el próximo día, y eso afecta la formación de precios en la economía. En ese sentido, yo creo que la inflación a lo largo del año estará más alrededor de 4%, y eso, por supuesto, limita el espacio monetario para el Banco de México a lo largo del año. Alfredo, decías hace un momento que hay en los escenarios optimistas para este 2021 elementos o factores que podrían propiciar un crecimiento más rápido de lo que algunos quizás más pesimistas están viendo. ¿Cuáles serían esos factores positivos? Claro, mira, definitivamente la economía mexicana tiene una alta dependencia del ciclo económico de los Estados Unidos. Y eso lo vemos incluso antes de que se firmara el acuerdo comercial con México y Estados Unidos en 1994. Sin embargo, ese acuerdo vino a reforzar esos lazos comerciales y de inversiones con el vecino del norte. No es una excepción que el año pasado, durante la crisis, y este año, durante la recuperación en los Estados Unidos, el motor importante que va a jalar a la economía mexicana son las exportaciones. No hay de otra. Sabemos perfectamente bien que el mercado interno está debilitado, no solamente por el lado del consumo, sino más importante por el lado de la inversión, y sobre todo la inversión privada. En ese sentido, no hay que esperar mucho del mercado interno, pero sí hay que esperar algo muy importante de parte del sector exportador, el cual está ligado básicamente a la industria de los Estados Unidos. Ahora, considerando que hay una nueva administración en los Estados Unidos, en donde la política fiscal y la política monetaria se mantienen altamente expansiva, eso representa un estímulo muy importante a la demanda de importaciones, no solamente de consumo, sino también de bienes manufacturados de parte de los Estados Unidos hacia la economía mexicana. De tal manera que la fuente principal que va a jalar a la economía es básicamente los Estados Unidos durante el presente año. Alfredo, ¿cuál sería ese foco rojo o ese punto que visualizas podría afectar la economía si no se atiende? Bueno, definitivamente México padece de una anemia crónica. De hecho, el problema del bajo crecimiento, el problema del crecimiento mediocre en el país tiene que ver con un proceso de desinversión. Cuando medimos la inversión como proporción del Producto Interno Bruto, vamos a ver que desde la época en que el PAN arribó al poder en el 2000, finales del 2000, ese coeficiente se ha deteriorado y se deterioró más el año pasado, precisamente por la recesión que se profundizó. El sector privado no ha invertido y el sector gobierno menos. El sector privado tiene la justificación de decir, bueno, pues es que si no nos crean las condiciones de estabilidad y sobre todo de derechos de propiedad, pues no vamos a invertir en el país. Y sobre todo en este gobierno, en estos primeros 2 años, la inversión privada se ha caído más como proporción del producto. Y hay una reticencia del sector privado a invertir porque no se ha generado la credibilidad ni en el manejo económico ni en el manejo político en el país. En ese sentido, el foco rojo, que va a seguir siéndolo porque ya existía en el pasado, es si el sector privado no invierte en el país porque no se les dan las garantías de que las inversiones y los derechos se van a respetar, pues la economía se va a ir al fondo. Y no solamente este año, sino vamos a terminar el sexenio con una situación crítica que podría hacer regresar al país aquellas tradicionales crisis de fin de sexenio. Alfredo, el año también inicia con muy buenos precios para el petróleo en los mercados internacionales. ¿Esto podría ayudar a las alicaídas arcas públicas que, como mencionas, han hecho que el gobierno no invierta? El petróleo, como bien sabemos, es una bendición, pero también es una maldición, ¿verdad? Cuando se cae el precio, pues las cuentas fiscales se desarreglan. Y cuando el precio sube, pues eso efectivamente, como tú lo dices, implica mayores recursos para el gobierno.
Afortunadamente, el precio del petróleo se ha estado recuperando y se espera que con la recuperación de la economía mundial, sobre todo de las dos grandes locomotoras de la economía mundial, que son Estados Unidos y China, el precio del petróleo está repuntando, se está recuperando y se espera que a lo largo del año eso se mantenga. Por supuesto, es una buena noticia para la economía mexicana y sobre todo para el gobierno, que obtiene una gran proporción de sus ingresos de la venta de petróleo. En ese sentido, sí es un elemento positivo que hay que considerar en la reactivación económica que tiene el país a lo largo del 2021. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y sobre todo cómo está impactando en el caso de México la implementación de las vacunas en la población, cómo puede impactar el que no se rompan las cadenas productivas, el que no queden aislados ciertos sectores y con ello, pues, rubros económicos en México. Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que tenemos un problema que hay que resolver en el país, no solamente por la limitada oferta de las vacunas, no solamente por la insuficiente infraestructura para distribuir las vacunas y para aplicarlas a la población de manera rápida en el país, sino también por las fricciones que se han generado en las políticas y medidas del gobierno mexicano que pueden afectar las relaciones con el vecino del norte, ¿verdad? Ya sabemos las últimas propuestas que ha hecho el gobierno al Congreso para modificar el sector eléctrico, para modificar la ley del Banco de México, para eliminar la subcontratación de trabajadores en el país, que son puntos que están incluidos dentro del acuerdo negociado con los Estados Unidos y Canadá. Y si esto no se resuelve y si no se genera el ambiente de amistad y de concordia con los Estados Unidos, pues vamos a tener fricciones, vamos a tener problemas, lo cual, lejos de beneficiar, pues van a afectar al país y sobre todo a la economía, ¿verdad? Es cierto que Estados Unidos es uno de los grandes proveedores de una de las vacunas más importantes y más efectivas a nivel mundial. Y bueno, eso efectivamente, ese tipo de restricciones van a afectar la relación y por supuesto pueden empezar a debilitar los lazos comerciales entre México y los Estados Unidos. Simple y sencillamente lo que se está haciendo con el sector electricidad, con el sector de energía en el país, eso ya ha levantado ciertas alertas en los Estados Unidos y eso puede afectar las decisiones de inversión de inversionistas estadounidenses en el país. Pues Alfredo, sin lugar a duda, muchos retos que tenemos en territorio nacional. Gracias por esta charla para Índice Económico y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Por supuesto, es un placer comentar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Pues ahí está, ¿no? Puesto en la mesa las debilidades, las fortalezas de México, las oportunidades que tiene para salir de esta crisis. Dependerá de cómo se aplique para que sea rápido o que nos quedemos estancados. Así es, de que hay herramientas, existen, ojalá que exista también la voluntad política. Sí, y todo el mundo concluye de que va a ser un año de recuperación. Lo importante es saber de qué tamaño será esta mejoría. Nos vamos. Muchísimas gracias, Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, gracias. Varela, buenas noches. Gracias, Darío, Marilena. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos próximo miércoles 11:45 de la noche. Índice Económico por ADN 40.